Entonces, básicamente en los nodos debemos cuidar tres aspectos que en las uniones viga-columnas de pórticos que deben resistir fuerza sísmica. Y uno de ellos es el confinamiento del concreto en la zona de unión. Ese confinamiento no solamente lo generamos con la relación geométrica, sino también con el detallado del acero de refuerzo dentro de ese nodo, ya sea por continuidad del acero transversal de la columna, la cantidad de acero de refuerzo transversal que coloquemos dentro de ese nodo, el acero de refuerzo que viene de la viga y adicionalmente la separación del acero de refuerzo transversal dentro del nodo. Entonces, las dimensiones de vigas con respecto a columnas que definen el nodo más el detallado del acero de refuerzo transversal va a generar un fundamento importante para garantizar el confinamiento del concreto en la zona de unión. El otro aspecto importante es el anclaje y la adherencia del refuerzo que atraviesa en la junta. Obviamente, si tenemos un nodo extremo, tenemos que garantizar el anclaje del acero de refuerzo longitudinal de la viga en ese nodo para garantizar la transferencia de carga. Y en caso de tener nodos internos, tenemos que garantizar la adherencia de ese refuerzo que atraviesa la junta. Y ahí vamos a ver ciertos aspectos normativos que muchas veces se pasan por alto y que son importantísimos y vamos a entender por qué realmente debemos cumplirlo. Y en efecto, tanto el confinamiento como el anclaje y la adherencia tiene que ver mucho con aspectos normativos, formulaciones, cumplimientos, más allá de que hacer un cálculo por resistencia y la verificación por resistencia o el verdadero cálculo numérico que incluso hacen los programas de cálculo, tiene que ver con el último aspecto que es la resistencia fuerza cortante en la conexión. Obviamente vamos a tener unos requerimientos para poder determinar la demanda por corte en función a las capacidades de desarrollo de incursiones inelásticas que esperamos según el comportamiento del sistema y poder proporcionarle la resistencia al cortante de ese nodo para que no se genere el mecanismo de falla. Entonces vamos a revisar algunos artículos de importancia referentes a las tres condiciones o tres aspectos que acabamos de observar. El primero de ellos es la adherencia, ¿okay? o el anclaje que debemos cumplir. En este caso vamos a conversar sobre un nodo extremo, ¿okay? o lateral, donde una viga debe conectarse a una columna y conforma un nodo tipo extremo, ¿no? En este caso, el acero de refuerzo longitudinal debe penetrar dentro del nodo, llegar hasta su extremo del núcleo confinado, es decir, llegar hasta la distancia menos el recubrimiento, o el extremo de la columna menos el recubrimiento, y ahí anclarnos mediante un gancho expander.